Barrientos, pero bueno, no se puede conformar a todo el mundo, es una frase que solemos decir en la mañana. Empezaron a hablar últimamente del grooming. Nosotros este tema, Rubia, es bastante viejo para nosotros lo del grooming, pero bueno, hay una película de... Mira, no me va a salir el nombre ahora, pero siempre la cuento, que es el día en que la Tierra se detuvo, que dice que la gente cambia en el abismo, cambia en el límite. Kenny Ricks, ¿sí? Dice que la gente suele cambiar en el abismo. Entonces somos como un poco hijos del rigor. No hacemos nada antes, pero sufrimos después. Porque hoy, si uno le pregunta a los papás de sus hijos si tienen Facebook, si hurguetean, todos, absolutamente todos. El Facebook, hay una ley que dice que es de 13 años, creo, para arriba, si no me equivoco. Pero bueno, para eso tenemos al doctor Juan Eduardo Tesone, que es miembro titular de la Asociación Psicoanalítica Argentina y de la Sociedad Psicoanalítica de París. Dirigió él durante 11 años un centro de psicoterapia de niños y adolescentes que habían padecido violencias físicas y o sexuales ahí en la capital francesa, y aparte autor del libro En las huellas del nombre propio. Toda una eminencia, el doc Juan Eduardo Tesone, que lo saludamos. Doctor, buen día, Rodrigo lo saluda, ¿cómo le va? Gracias por atendernos. Buen día, Rodrigo, ¿cómo estás? Mucho gusto. Bueno, Juan, decía recién, seguramente me estabas escuchando ahí, vamos al límite siempre, ¿no? Esperamos, ahora hablando del caso de Micaela, nosotros decíamos que es un tema viejo porque nosotros lo tratamos mucho antes de que sucedan este tipo de cosas. Y la gente por ahí no te da bolilla, no le da bola, y resulta que después estalla en los medios y estalla la gente repudiando todo, pero antes no hacemos nada. Sí, digamos, en realidad en algunos lugares se han hecho cosas, lo que pasa que, bueno, que creo que hay que renovarlas y nunca es suficiente. Me parece que lo que está faltando son políticas públicas de prevención, en las cuales se les pueda informar a los niños y a los jóvenes adolescentes de los riesgos que implica el uso de las redes sociales. Sí. Y muchas veces se confunde, digamos, lo que es la educación sexual en las escuelas, sí, con lo que es la prevención de la violencia sexual, ¿no? Usted me mencionó algunas de las cosas en las cuales yo había intervenido, y algo que me parece muy interesante destacar fue un programa que aún sigue vigente, que en su momento funcioné como asesor en la provincia de Tucumán, que se ha hecho en la capital, en San Miguel de Tucumán, donde se les pasa un video, es un video de origen canadiense, donde justamente está destinado a la prevención de las violencias sexuales, incluyendo el grooming, en el cual se le transmite al niño primero los riesgos que implica, porque obviamente, bueno, todos sabemos que la gente utiliza falsas identidades, que se conecta con una identidad que no es la propia, incluso ni siquiera el mismo género, etcétera. Y por otro lado, advertir también a la familia de los conflictos, ¿no? Porque esta chiquita que lamentablemente, digamos, concluyó con su asesinato, sí, en algún punto se había fugado de su casa, ¿no? O sea, esto también es bastante elocuente de la situación, digamos, de conflicto familiar. Sí, sí, esto probablemente lo precedía, sin hacer responsable a nadie en particular, porque ignoro lo que pudo haber pasado. Pero creo que hay también, formando parte, digamos, de la prevención, poder hablar que de los conflictos familiares se pueda discutir, se pueda pedir ayuda, que no se radicalicen, ¿no? Esto me parece muy importante. Ahora, ¿no está pasando eso, Doc? En la casa el chico está más prendido con la tecnología y no hay diálogo. Creo que sí. Muchos chicos tienen una relación adictiva con la tecnología. Los adultos tenemos mucho menos conocimiento de esta tecnología, claro, que los chicos nacieron con ella. Y quizás no toman, digamos, la prudencia. Hay programas que permiten filtrar algún tipo de informaciones. Sí, sí. Y por otro lado, como vos decías hace un rato, ¿no? Que hasta cierta edad me parece que los padres tendrían que tener la posibilidad, para que el chico o la chica habilite un Facebook, de funcionar como contacto del mismo, ¿no? Ahora, Doc, le pregunto, ¿por qué los padres acceden a esto? Hoy no representan una autoridad, no pueden decirle no, o al haber tantos mecanismos de entrada a la tecnología es muy difícil de controlar. Me parece que actualmente los padres van perdiendo la tradicional autoridad que tenían. Van perdiendo la autoridad. Me da la impresión, y
creo que muchos se posicionan en un lugar de querer ser amigos de los hijos. Claro. Y en realidad uno no puede ser amigo de los hijos, uno puede ser padre o madre, puede tener un buen vínculo, pero ser amigo es otra cosa. Y entonces se borra un poco las diferencias generacionales y a esto se potencia por quizás el desconocimiento que los adultos podemos tener de cierto tipo de tecnología y que los chicos navegan con una velocidad impresionante. Pero bueno, esto requiere, hay programas, digamos, que filtran algún tipo de situaciones y creo que forma parte de la confianza que puede tener un hijo en sus padres a esa edad, es que, más allá que pueda parecer un poco intrusivo, que figure con la posibilidad de echarle un vistazo de qué tipo, digamos, de vínculos y de diálogos se está desarrollando en Internet. Yo no digo de estar todo el tiempo con un ojo avisor, digamos. Claro. O sea, como irrumpiendo en la privacidad del niño, digamos, pero sirve de pronto. Claro, hay que ver, digamos, cuál es el límite de la privacidad, claro, ¿no? O sea, una cosa es la intimidad de un niño, que esto puede ser sus sueños, sus pensamientos, sus fantasías, y otra cosa es un diálogo por Internet con alguien que uno no sabe quién es, ¿no? O sea, Internet es la apertura a lo desconocido, y así como uno, de algún modo, como adulto, tiene que controlar a dónde van sus hijos, a dónde salen, con quién salen, bueno, lo virtual ahora tiene tanta pregnancia, digamos, lo virtual tiene tanta realidad en última instancia, que también, así como uno se preocupa por a dónde va, digamos, su hijo o su hija, también creo que tiene que preocuparse con quién dialoga por Internet. Ahora, esto de que impone por ahí el niño de querer salir a la noche normalmente, Doc, también habla de la autoridad de los padres que por ahí acceden, o sea, el niño se planta. Porque hoy vemos en la noche cada vez a más criaturas saliendo, consumiendo. Digo, ¿forma parte de la realidad o los niños van ganando terreno cada vez más? Yo pienso que los padres van perdiendo terreno. Los padres van perdiendo terreno. Sí, y que obviamente, digamos, la cultura actual es una cultura que empuja al hedonismo, al quiero todo ya. Claro. Que es lo que de algún modo también está favorecido por el consumo de todo tipo de sustancias, donde el quiero ya se convierte en una especie de imperativo categórico, ¿no? Al cual, digamos, oponerse a eso sería no ser un padre moderno o ponerse en una situación, digamos, antagónica con los hijos. Yo creo que los adolescentes en particular, creo que no solo necesitan límites, sino que yo lo plantearía como que tienen derecho a que se les ponga límite. Ahora, ¿cuál es la mejor manera para los padres que lo están escuchando en toda la zona, Doc, de empezar con el laburo de poner límites? Bueno, yo creo que tiene que ser un límite muy dialogado, no un límite impuesto y autoritario. Sino muy dialogado, explicando los riesgos, los peligros que esto implica. La noche está plagada de riesgos, bueno, los chicos lamentablemente están consumiendo mucho alcohol y algún otro tipo de sustancias. Esto requiere un diálogo permanente y una proximidad afectiva más que nunca, porque obviamente el peso, digamos, de lo que el grupo hace y del medio ambiente es muy fuerte en los chicos, por lo cual a veces los padres nos encontramos un poco limitados a sí mismos en cuanto a la posibilidad de ir un poco a contracorriente de lo que está de moda. Esto no es una misión fácil. Ahora, me parece, sí, yo tengo una hipótesis con respecto a esto, Doc, y usted me va a corregir seguramente. Es que a veces creo que no hay diálogo entre el niño, entre el hijo y los padres, porque por ahí los padres no saben o tienen miedo de cómo decir las cosas, o simplemente no saben cómo decirlas y es más fácil decir sí, y no saben cómo encarar la situación. Que esto por ahí le pasa al humano común, ¿no? Al de todos los días, de no saber cómo plantear una situación. En este caso, no saber hablar con los hijos. Sí, me parece que hay situaciones que pueden ser facilitadoras, como por ejemplo, así como los chicos se ponen en contacto con chicos de su edad y están en grupo, creo que también podría ser interesante hacer grupos de padres y hablar entre padres de las dificultades que cada uno tiene. O sea, no, así como no es bueno que un chico se aísle, tampoco es bueno que los padres se aíslen. Ahora, es interesante lo que marca, Doc, porque yo contaba hace unas semanas que fíjese usted lo que pasa. Hay grupos de padres, pero en WhatsApp.
Entonces, digo, me parece que hay una dicotomía también ahí. Porque hay grupos de padres hoy en WhatsApp, o sea, creo que se han vuelto, no sabemos en qué vereda pararnos, porque los padres también están siguiendo las nuevas modalidades. Claro, digamos, creo que no hay que demonizar la tecnología, en el sentido que un grupo de WhatsApp, que por ejemplo es muy frecuente que haya grupos de familiares WhatsApp, puede ser algo interesante. Lo que creo que, digamos, puede ser un deslizamiento riesgoso pensar que la comunicación tecnológica reemplaza a la presencial. Digamos, claro, a la humana, al feeling, sí. Porque esto tiene que darse en un clima de confianza que la tecnología, al virtualizarlo, de algún modo aleja, ¿no? O sea, la tecnología es maravillosa porque puede acercar, pero tiene la contracara que al mismo tiempo aleja, ¿no? Claro. Y nada, digamos, reemplaza un diálogo presencial y un diálogo en sintonía con el otro. Nos conecta, pero no nos comunica claramente en lo personal, digamos, o sea, no. Mantiene un tipo de comunicación en el cual, digamos, el afecto no siempre está presente, ¿no? Es como que al desaparecer, digamos, la presencia del cuerpo, la presencia de la gestualidad, la presencia del feeling de lo que le está pasando al otro, es como que se convierte en una comunicación factual, digamos. Cuento hechos, voy a tal lado, vengo a tal otro, vuelvo a tal hora, y lo factual no reemplaza, digamos, al verdadero diálogo, ¿no? Claro. Ahora, Doc, volviendo a lo del grooming y particularmente a lo del caso de Micaela, para la gente también que nos está escuchando en toda la zona, ¿hay mucha gente como Luna dando vuelta, como Jonathan Luna dando vuelta en las redes? Sí, sin duda. Y esto, digamos, obviamente la pedofilia no es algo nuevo, la pedofilia ha existido desde siempre, pero la tecnología les ha brindado, digamos, a los pedófilos un arma terrible, ¿no? Ahora, entonces, desde el momento que empezamos la charla coincidimos en que faltan armas del Estado para encarar. Hoy tocaba en el principio de la charla usted algo muy interesante y habló de la sexualidad. ¿Todavía sigue siendo como un morbo esto en el colegio o se adapta, digamos, los maestros y profesores se han adaptado a enseñar y hablar de estas cosas? Sí, de la sexualidad se habla mucho, pero mal, digamos. En el sentido mucho, pero mal. Sí, porque, digamos, sigue habiendo, yo creo, mucho prejuicio, y en realidad lo que se instaló en las escuelas fueron los cursos de educación sexual, que no es lo mismo que hacer un programa de prevención del abuso sexual, que uno lo encarga de otra manera. Por ejemplo, en este programa que hicimos en San Miguel de Tucumán, que se hizo en todas las escuelas municipales, a través de, yo les comentaba, de un video canadiense, lo que se transmite a los chicos es, por un lado, que el niño o el adolescente tiene derecho a decir que no, y que en general se los educa o se los educó tradicionalmente a los chicos como que el adulto siempre tiene razón. Y el adulto no siempre tiene razón. Creo que esto es una cosa muy importante de destacar. Por otro lado, también se destaca que el cuerpo de una persona y de un niño en particular le pertenece y que nadie tiene derecho a servirse de su cuerpo para lo que sea. Y por otro lado, que es importante que el niño tenga informado a sus padres en dónde se encuentra y con quién, no diría en todo momento, pero de manera frecuente, ¿no? Y esto es un programa que se hace a través de un diálogo con los maestros, un diálogo con los padres y un diálogo con los chicos. Estos programas que yo participé, por ejemplo, usted mencionó mi trabajo en Francia, participé de un programa nacional que hubo en Francia, que se hace en muchos países. Aquí en Argentina no existen aún políticas públicas de prevención de ese tipo de problemáticas. Creo que el hecho de haber hecho, digamos, clases de educación sexual en las escuelas me parece un avance y me parece interesante subrayarlo, pero no es lo mismo que hacer un programa de prevención de las violencias sexuales contra los niños. Usted que tiene Mundo, Doc, ¿estamos muy atrás todavía en ese aspecto? Y faltan muchas políticas de prevención, fundamentalmente. Me gusta el concepto que va a quedar marcado en la mañana, ¿no? Para que los profesores, maestros, papás que nos están escuchando, la educación sexual no es lo mismo que la prevención sexual. La prevención de la violencia sexual contra los niños, ¿no? Son cosas distintas. Aparte, dentro del marco de prevención sexual,
incluye esto que es el grooming, que es lo que está hablando hoy el país en cuanto a lo de Micaela. Exactamente. En el programa de San Miguel de Tucumán, bueno, hay expertos en informática que participan del programa, ¿no? Que digamos, enseñan de cómo filtrar, de los cuidados que hay que tener, etcétera. Y todo esto se requiere gente técnica, digamos, en informática, pero con un trabajo en equipo. Bien, entonces todo parte desde la educación, como casi todo, ¿no? En la sociedad tiene que ser. Obviamente la educación no es que va a evitar todo, y esto es una lucha permanente, digamos, pero me parece que es un paso indispensable, ¿no? Una pregunta capciosa, Doc. ¿De la casa, de la escuela o todos mancomunados en cuanto a la educación? Me parece que obviamente empieza en la casa, en la confianza y en el diálogo que puedan tener los padres o aquellos que tienen, digamos, la responsabilidad de los niños, y mancomunado con la escuela. Creo que la escuela es un lugar privilegiado para poder transmitir ese tipo de programas. De hecho, tanto en Francia como en Canadá, y como se hizo acá en San Miguel de Tucumán, se hizo fundamentalmente también en la escuela, pero haciendo partícipes a los padres y a los profesores, ¿no? Claro, claro. Doc, le mando un abrazo grande, lo dejo seguir trabajando, una cátedra. Un gusto y gracias. Un gusto. Chao, Rodrigo. Hasta pronto.